Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abril Santos y en este video vamos a revisar los otros 6 puntos del despertar espiritual, que son las verdades, no como tal verdades, pero sí son, creo que ciertas verdades después de que he estudiado varias áreas de esotéricas, desde astrología, control mental, chakras, reiki, diferentes cosas, ¿no? Biodescodificación, diferentes áreas que estudian pues el ser, ¿no? Y la trascendencia del ser, desde gnosis y demás cosas, ¿no? Pero no acabaría muy rápido. Pero concluyendo y viendo tantas cosas que se estudian, creo que estas 6 sí son de las más relevantes que les puedo traer para que ustedes sepan, ¿no? Qué diferencia hay entre las mentiras de un despertar espiritual y las verdades de lo que puede ser realmente un despertar, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre una experiencia extrasensorial y un lugar o alguna situación que me ofrece una experiencia extrasensorial y otra que es de verdad un despertar espiritual. Hay una gran diferencia. Para el despertar espiritual, de hecho, no necesitamos ir a ninguna escuela, no necesitamos ir a ningún curso, taller o alguna iniciación, no necesitamos nada de eso. Hay mucha gente que incluso se inicia en diferentes áreas y en escuelas esotéricas o herméticas muy importantes a nivel mundial, pero eso no implica que ellos realmente están teniendo un despertar de conciencia, un despertar espiritual. Entonces, igualmente se respeta lo inverso, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros no vayamos no quiere decir que nunca vamos a despertar espiritualmente. Si yo nunca soy invitado a alguna escuela esotérica, nunca voy a despertar espiritualmente, no, tampoco tiene que ver. Pero estas son las cosas que sí les puedo decir que son fundamentales, ¿no? Después de la experiencia que tengo en estos temas, yo creo que unos 15 años o más, y se los comparto aquí, ¿no? Bueno, el número 1 es aceptar que tenemos un cuerpo físico. Aceptar que tenemos un cuerpo físico es fundamental. Porque, y aceptar nuestro cuerpo físico. Si nosotros nos creemos espirituales, pero no aceptamos nuestro cuerpo físico, bueno, ahí tenemos un problema. No tenemos buen contacto con el cuerpo físico, no somos conscientes a lo mejor de lo que le damos a nuestro cuerpo físico, no le damos la importancia necesaria, a lo mejor lo sobreexplotamos o al contrario, no le ofrecemos la actividad que él necesita para fluir, para experimentar este mundo físico, ¿no? Entonces, ya sea los dos extremos, tanto no darle lo que necesita, no darle lo que necesita, ya sea no dándole las actividades o dándole un exceso de actividades sin cuidarlo debidamente, eso puede traernos diferentes situaciones negativas, ¿no? Y esto puede ser un obstáculo para ese despertar espiritual. Entonces es importante que reconozcamos la existencia de nuestro cuerpo y que reconozcamos que él es un vehículo para que nosotros experimentemos al máximo esta realidad física. El número 2 es aceptar que este cuerpo físico no es como tal lo único que existe, ¿no? Entonces aquí pueden entrar diversas experiencias extrasensoriales que habíamos comentado en las que son mentiras del despertar de conciencia, porque a veces requerimos o necesitamos algunas experiencias extrasensoriales, es decir, que vayan más allá de mis 5 sentidos físicos para que yo pueda abrirme un poco a que puede existir algo más que solamente lo que veo, lo que siento, lo que huelo, lo que pruebo, ¿no? Entonces, lo que escucho, ¿no? Con estos sentidos, estos 5 sentidos. Entonces, a veces sí se requiere. Y muchas veces la primera manera de irnos dando cuenta que existen otros planos superiores, otros mundos superiores, es cuando nosotros vamos a dormir. Digamos que de sutileza, este es el mundo físico y el siguiente es el mundo astral, al que le llaman mundo astral. En realidad, antes sigue uno que se le denomina mundo etérico y luego sigue el mundo astral y son mundos diferentes donde las reglas no son iguales al nuestro, ¿no?
Otros le llaman dimensiones, yo prefiero llamarle mundos porque yo así lo aprendí en las escuelas donde yo estuve y bueno, ¿no? Es denominarle de esa manera. Ahora, justamente este mundo astral, o también llamado por los Rosacruces mundo del deseo, donde ahí ya incluyen el mundo etérico también, nosotros pensaremos, ¿y cómo accedo a él? Bueno, todos accedemos, queramos o no, sepamos el término o no, aceptemos que hay planos superiores o no, todos accedemos a él, ¿no? Cada vez que vamos a dormir, y aunque yo no recuerde mis sueños, yo estuve ahí, ¿ok? Todos, ¿ok? Entonces ese es el primer lugar. Cuando yo estoy yendo a mis sueños y ahí estoy haciendo lo mismo que hice en el trabajo cuando estaba despierta en el estado de vigilia, quiere decir que yo a lo mejor no estoy disfrutando con los otros sentidos, ¿no? Con la mayor riqueza posible mis otros sentidos de mi cuerpo astral, de mi cuerpo de deseos, ¿no? Entonces, por esa razón es que muchas veces muchos no tienen experiencias extraordinarias con sus sueños, ¿no? Y en busca de ello recurren a cuestiones muy, no sé, consumo de plantas, consumo de diferentes psicotrópicos, consumo de sustancias externas, ¿no? Que en realidad el cerebro puede generar y las crea de forma natural, pero para eso nosotros tenemos que estimularlo y de forma natural también, ¿no? No hay necesidad de tomar todas esas sustancias. Entonces, por esto es importante que nosotros aprendamos a generar nuestros propios estados de relajación para generar esos estados mentales donde nosotros somos capaces de percibir diferentes experiencias extrasensoriales sin necesidad de meternos ningún tipo de sustancia, ¿no? O de usar algún tipo de planta. El uso de plantas yo creo que sí está perfectamente bien usarlo, pero para otro tipo de circunstancias, ¿no? Más no como algo recreativo como hoy en día se le denomina, ¿no? Bien, bueno, el número 3 es reconocer que las creencias de una sociedad y las mías tienen vigencia, ¿ok? Esto es una parte un poquito complicada y diremos, bueno, aquí ¿dónde está el despertar de conciencia? Bueno, despertar de conciencia va a estar ligado con el siguiente punto, que es el 4, pero es importante saber que si nosotros nos casamos con una creencia, estamos cometiendo un error, ¿ok? Desde una creencia como de yo no uso tacón alto porque el tacón alto es para las mujeres que son así y así y bla, bla, bla. Eso ya es una creencia. Y las creencias tanto de la sociedad como las mías tienen vigencia, ¿ok? No son para casarnos con ellas, las creencias no nacieron para quedarse, las creencias nacieron para estar evolucionando constantemente, pero algo importante, esto no quiere decir que las creencias sean malas, no, a veces necesitamos una creencia para sostenernos por un tiempo y lo malo no es tener creencias, lo malo es prensarte a ellas, apegarte e identificarte con ellas y creer que esas creencias son inamovibles, inalterables y que no importa cuánto tiempo pase y las épocas cambien, tú quieres seguir igual. Eso se llama predisponerse a la extinción. Nosotros no podemos estar casándonos con nuestras creencias porque tarde o temprano vamos a perecer junto con ellas, ¿ok? Estamos en un mundo que está cambiando todo el tiempo, es un principio natural, casi universal, menos del universo conocido que nosotros los seres humanos hasta ahorita alcanzamos, y aquí eso se respeta, ¿no? La ley de la vida es la evolución y si nosotros no cambiamos nuestras creencias, creemos que yo no uso tal ropa, con cosas muy simples, pero eso se extrapola a cosas más profundas, ¿ok? Y yo me caso todavía con creencias más profundas, eso puede llevarme a graves problemas, desde creer que alguien no me quiere y yo me niego y me estoy autodestruyendo cuando en realidad allá afuera hay otra cosa, ¿no? Dice un dicho, ¿no? O sea, lo que crees, eso es, ¿no? Entonces, para yo ser algo que deseo transformar, en lo que me deseo transformar, tengo que cambiar, modificar mis creencias siempre, tengo que ser flexible para adaptarme a nuevos cambios. A veces, la gran mayoría de las veces, nosotros no conseguimos las transformaciones que quisiéramos justamente porque no nos damos cuenta que estamos muy
perdón, bueno, muy casados, quise decir no cansados, estamos muy casados con una creencia, ¿no? Con un miedo, con un trauma. Estamos muy casados con algo y necesitamos derribarlo. La única manera pues es enfrentándolo, ¿no? El siguiente punto, bueno, y que va a estar ligado al anterior, ¿no? También, y al que sigue, pues es no identificarse con nada, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? Lo que decíamos, este es el punto 4, y es importante no identificarse con nada, ¿de acuerdo? Si nosotros nos identificamos con las cosas, es decir, yo me identifico con no sé, con tal equipo, ¿no? Y por identificarme con tal equipo cometo diferentes tonterías contra mis adversarios, ¿no? O, o como me identifico con esto, yo creo que es esto lo que soy, lo que me representa, etcétera. Y entonces dejo de lado el fundirme con los demás, con el todo, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a identificar, incluso con el yoga, vida fit y lo que sea, entonces yo dejo de fundirme con el mundo entero, ¿ok? Recordemos que no somos una cosa por aquí, sino que somos un todo, una dualidad, y que entre esa dualidad existen muchos grados, ¿no? Entonces, habemos muchos grados y diferentes grados de personas en diferentes áreas de la vida, y cuando nosotros nos casamos o nos identificamos mucho con algo, tendemos a volvernos muy intolerantes con otras cosas, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Se trata siempre de tratarnos con amor, con igualdad, y respetando lo que cada uno está haciendo y respetando el proceso que cada uno está haciendo. Ahora, si yo quiero convertirme en diferentes cosas, porque aquí los seres humanos no venimos a ser una sola, sino venimos a conocernos en nuestra totalidad, eso lo que nos va a impedir descubrirnos y conocernos en nuestra totalidad es justamente identificarnos con que yo, por ejemplo, no fumo porque si fumo entonces soy una mala persona, o yo, por ejemplo, a mí me gusta yo soy así libre sexualmente porque si no soy así entonces me estoy atando con los demás, o me estoy atando emocionalmente y a mí no me gusta ser codependiente. Entonces se empiezan a crear y a generar diferentes creencias que en realidad uno no está disfrutando la vida y dejándose fluir, sino que uno le está poniendo medidas y obstáculos y cosas a todo lo que viene hacia mí, y yo, lejos de a lo mejor notar las cosas agradables y digamos, y estar abierto, tengo demasiados prejuicios, ¿no? Estoy demasiado identificada con una forma de pensar, la forma de pensar de un grupo, a veces ni siquiera es mía, es de un grupo o de una persona que generó tal grupo, y yo no estoy pensando por mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿No? Entonces, es importante que reconozcamos que si yo no me identifico con nada, soy capaz de ser el todo, ¿no? Serlo todo y ser el todo, porque de esa manera yo entiendo cómo funciona la totalidad. Muy bien, pues ya el siguiente punto, que es el 4, para yo poder transformarme, pues bien, pues necesito enfrentarme a mis temores, ¿no? Enfrentarme a mi sombra, a mis miedos, a mis traumas. ¿Por qué? Porque esos miedos, esos traumas, esos patrones familiares, sin duda, tarde o temprano se convirtieron en alguna creencia ahí en mi subconsciente, de que yo no podía más, de que yo no podía ser más amado, de que yo no podía ser más inteligente, de que yo no podría ser capaz de conseguir alguna cosa o de ser alguna cosa que yo quisiera hacer o conseguir o lograr. Entonces estoy todo el tiempo viviendo limitado, ¿no? Entonces, no hay otra manera. La ley de la vida también es dualidad, y nosotros tenemos que aceptar que nosotros estamos hechos de luces y de sombras, y que justamente las sombras lo que nos ayudan es que cuando nosotros conocemos nuestra sombra,
justamente ese impulso superior que viene desde mundos superiores nos indica que nosotros tenemos que aprender a atravesar por esto para que salga lo mejor de nosotros, ¿ok? Dicen, en las peores crisis sale lo mejor de nosotros, entonces es permitirnos eso, ¿ok? Obviamente esas crisis pues son como un proceso de purificación cuando estamos muy confundidos, cuando no sabemos a dónde ir, es porque viene lo mejor, ¿ok? Entonces esto es una parte que tenemos que aprender, y aunque es dura, nosotros tenemos que tener bien firme la convicción de que las mejores cosas vienen, ¿no? Cuando esto también se le llama principio de ritmo, cuando nosotros estamos muy abajito y de repente sentimos que tuvimos buenos tiempos y que ahorita tenemos un bajón, bueno, no quiere decir que va a ser en todas las áreas de la vida, o sea, esto sucede en algunas áreas y otras están bien y otras, etcétera, ¿no? Pero la idea es que nosotros comprendamos que no necesitamos tocar fondo para hacer una transformación. Hay que aprender a enfrentar mi temor. Yo a lo mejor no quiero salir de casa porque tengo miedo a qué va a pasar si estoy solo allá afuera, etcétera. Voy a enfrentar mi temor porque eso es lo que me permite cumplir todo lo que yo anhelo. Entonces, tengo que tomar valor, obviamente. Nosotros no nos damos cuenta, pero el despertar de conciencia requiere valor, requiere coraje, requiere amor por la vida, requiere muchas cosas. Y cuando estamos muy estáticos, pues obviamente no hay un despertar ni espiritual ni de conciencia, y no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Estamos ahí guardando, ocultando nuestra llama interior y no estamos saliendo adelante. Ahora el punto número 6 es seguir el camino del león, ¿no? Esto es como el mejor, porque el camino del león es, yo creo que el más, en el zodiaco, en la astrología, es una de las cosas más importantes, el sol, ¿no? Cuando nosotros, ¿cómo manifestarlo? Bueno, para rápido, ¿no? Esto también es para la gente que es muy joven y a lo mejor me está viendo. Por ejemplo, imagínense nada menos o recuerden la película del Rey León, ¿no? Cómo viene la historia de Mufasa con Simba, ¿no? Y Mufasa es un león, digamos, es justo lo que Simba tenía que recorrer para convertirse en alguien como su padre, ¿no? O sea, su padre no era quien es porque así nació siendo, ¿no? Sino que fue la vida y conocer su propia oscuridad lo que le llevó a tal temple, ¿no? Entonces yo digo de esta película porque aunque parecería ser una película animada, creo que representa muy muy bien lo que es la energía del león, del Leo, ¿no? Y nosotros todos tenemos el sol en algún signo, pero ahorita no estamos hablando de astrología. Sin embargo, despertar esa esencia que representa nuestro sol, ¿no? Esa esencia con la que nosotros nos podemos mover en el mundo es justo una cosa que nosotros comenzamos a hacer cuando ya estamos despertando nuestra conciencia de lo que venimos realmente a hacer. Y no es que hayamos venido con una misión o algo parecido, no, eso no está escrito para ninguno de nosotros. Más bien nosotros lo decidimos, pero decidimos desde mundos superiores. Hay que dejar hablar a esos mundos superiores, ¿no? Que es cuando decimos que está hablando mi corazón o mi esencia o mi espíritu, mi alma me está pidiendo algo, es porque nosotros sabemos que viene de mundos superiores, ¿no? Y es decir, no es de este plano como tal, ¿no? Porque este plano parecería que muchas cosas son imposibles, pero cuando viene de mundos superiores, nosotros vemos de qué manera, pero más bien nosotros movemos nuestros planos, ya sea el mental, el emocional, el físico, el astral, ¿verdad? Y lo manifestamos, ¿ok? Pero manifestarlo cuesta un trabajo, ¿no? Y eso es justo un principio de realidad. Y el león es bueno con ello, porque sabe que para poder brillar, tiene que conocer su parte más oscura, tiene que reconocer que tiene temores, que tiene miedos, que no es que esté ahí, como dijo Mufasa, ¿no? Incluso lo dice en la película, ¿no? O sea, digamos que
que él ya conoció, ya pasó por esa oscuridad y al final reconoce que ahora es capaz de dar y que esa luz que lleva también la consiguió a partir de una autorresponsabilidad, y si se hace responsable de sí mismo puede ser responsable de algo más grande, ¿no? De otros seres, por ejemplo, ¿no? De manifestar un equilibrio. Entonces esa es la manera, la mejor manera de poder representar que nosotros ya estamos viviendo un despertar espiritual, cuando nosotros conseguimos ser autorresponsables de nuestra vida, cuando nosotros ya no culpamos a otros de lo que nos pasa, cuando nosotros todas las transformaciones que queremos vamos por ellas y no le damos tantas vueltas, ya sabemos cuál es el camino. ¿Me va a doler hacer el cambio? Claro que me va a doler, pero yo sé que es parte de la ley y que esa es la ley para que yo me pueda transformar en eso que quiero, porque es justo el dolor quien me da la maestría de lo que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera hay tanto dolor, otras veces es más dolor, todo dependiendo de qué, a lo mejor qué partes más oscuras no conocíamos o nos enfrentamos con algo que desconocido que, híjole, fue muy difícil cambiar, y algunas cosas no son tan difíciles, ¿no? Porque estamos, digamos, nos conocemos más en esas áreas, mientras que otros no se conocen en esas que nosotros ya nos conocemos. Entonces, por eso es que variamos, nuestros procesos son diferentes. Pero sin duda el camino de León, que es el sexto punto, es algo que tenemos que seguir para despertar conciencia, ¿no? Reconocer que no solamente somos luz, ¿no? También somos sombra, somos obscuridad y que tuvimos que atravesarla. Simba tuvo que irse creyendo que él asesinó a su padre o que él fue el culpable y no quería mirar atrás. Tanto le aterraba mirar atrás que huyó, ¿no? Y entonces se perdió en no tomar la responsabilidad de decir, yo soy esto, ¿quién soy yo, no? Entonces se trata de eso, como bien decía Mufasa, recuerda quién eres, ¿no? O sea, hay que recordar quiénes somos, ¿sí? ¿Y cómo lo recordamos? Eso no se recuerda estando en el mejor momento de tu vida, se recuerda cuando te caes al suelo. Nosotros caemos solamente para recordar quiénes somos, para recordar de qué estamos hechos, ¿sí? Así que, como decíamos, ante todo el despertar de conciencia es reconocer, ¿sí? Reconocer que hay una dualidad, reconocer que hay un ritmo, reconocer que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer una transformación. Eso es un despertar espiritual, ¿no? Cuando sabemos que no venimos a quedarnos como llegamos, sino venimos a transformarnos y a irnos ricos, llenos de potenciales, llenos de desarrollo, ¿no? Llenos de habilidades, ¿sí? Venimos a transformarnos, a conseguir todo lo que queremos. Bueno, pues con esto me despido. Espero que les haya gustado el video. Fue un poquito largo, yo lo sé, pero creo que vale mucho la pena hablar sobre este tema. Espero que les sirva. Si les gusta, por favor, regalen un like y tomen su momento de compartir este video con alguien que crea que lo necesita o que le va a gustar, ¿no? Pues que pasen muy bonito día. Hasta el siguiente video. Bye.